Buenas tardes, ya continuando con la actividad sobre el glosario, yo decidí utilizar dos videos. Uno va a ser un ejemplo que da, un par de experiencias que tuvo una profesora en España con la educación a distancia, donde explica una buena y una mala con diferentes universidades. Y el segundo video va a ser la síntesis sobre cada una de las experiencias que tuvo la profesora y las conclusiones a las que llegó. Entonces yo pienso que como ya estamos entrando en materia de ver, de utilizar las herramientas de educación a distancia, es bastante conveniente empezar a hacer videos para hacer esa comunicación un poco más efectiva, dado que se ha demostrado que mediante de imágenes o videos se capta más la atención del alumnado. Entonces, la experiencia de la profesora Isabel en España se basa básicamente en dos experiencias. La primera es en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. En ella dice la profesora que se inscribió en su semestre regular, hizo todo el papeleo, todo a distancia, y luego le mandan a adquirir una serie de libros. Esta serie de libros eran libros bastante costosos, bastante caros, y eran uno por materia. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Que los libros eran prácticamente, cambiaban semestralmente, esto con el fin de que la universidad vendiera los libros por cada uno de los semestres, es decir, no se pudieran utilizar libros de segunda mano porque el material había cambiado o el contenido había cambiado y era editado solamente por la universidad. Entonces era bastante complejo y bastante caro, y eran bastantes libros que tenían que trabajar. Luego dice la profesora que la tutoría o el seguimiento por parte de los docentes de cada una de las unidades curriculares era prácticamente nulo. Solamente se basaban en algunas preguntas que se hacían una vez cada sábado, un sábado cada mes, y de donde se planteaban algunas preguntas con algunos de los tutores, no de todos los tutores de todas las materias, sino con algunos de los tutores que estaban presentes. Entonces la comunicación era bastante escasa, todo era por correo y era automatizado. Entonces ese feedback efectivo era prácticamente nulo. Al no haber un feedback, pues el seguimiento solamente era automático, era decir, máquinas le decían a usted cuántas materias estaba viendo, cuánto estaba cursando, cómo la estaba cursando y si la estaba aprobando. Entonces la experiencia fue bastante caótica, y es más, la profesora quedó tan traumatizada que no pensó hacer más educación o presentar más clases o unirse a otras actividades con educación a distancia. Sin embargo, utiliza la universidad, la segunda universidad, que es la Universidad Nacional Internacional de La Rioja, y la experiencia fue bastante diferente. Dice la profesora que desde el primer momento que hace la inscripción del semestre o de su carrera en el posgrado, se le asigna un tutor base. Este tutor base básicamente lo que hace es darle a los alumnos, a cada uno de los alumnos, cómo es el mecanismo de las materias, cómo se funciona con los profesores, qué profesores van a ver, cómo pueden administrar los tiempos, porque la mayoría de las personas ya trabajan, y cómo lo podían sortear o trabajar un poco más cómodo, cuáles eran las otras plataformas donde se le daba material, y la otra plataforma donde los alumnos podían hacer una interacción a diario y síncrona con los profesores de cada una de las unidades curriculares. Entonces ese tutor base le acompañó desde el primer semestre hasta que ella se graduó y hasta que hizo su trabajo final de grado, los pone. Entonces era un profesor guía. Entonces la interacción era prácticamente a diario. El profesor le preguntaba, la llamaba por teléfono y le preguntaba cómo iba esto, cómo iba lo otro, cómo iba con una materia, cómo iba con los trabajos de la otra. Entonces había ese incentivo a diario y que le ayudó bastante. Lo pone en el video, los invito a que lo observen. Dura 14 minutos. La otra dice la plataforma con la que utilizaron, es decir, la plataforma donde daban la bibliografía. Esta plataforma era interactiva y le daban, entre lo que daban bastantes ejemplos, esquemas de cada uno de los temas, imágenes, test de pruebas para medir el conocimiento en cada una de las unidades curriculares, en cada uno de los temas de las unidades curriculares. Entonces era bastante bueno. Y la tercera y última plataforma era la plataforma de uso diario, donde se hacían videos con los profesores diario de cada una de las materias. Estos videos eran cortos, y lo que había, la ventaja que había es que existía lo que se llama un chat de preguntas en vivo. Los profesores, cuando los alumnos tenían alguna duda, de una vez les respondían al alumnado. Entonces era bastante efectivo. ¿Qué pasaba con los alumnos que no la podían ver? Simplemente le escribían un correo al tutor del video de diario, y el mismo día le respondía el profesor, es decir, le esclarecía de una vez la duda. Y entonces ese feedback, esa comunicación a diario y efectiva fue lo que le ayudó.
como se lo venía mencionando, el tutor base era semanal, que pasaba un reporte, es decir, no dejaba que el alumno estuviera solo en ningún momento durante su semestre regular. Le ayudaba con la planificación de los tiempos, le decía cuál era le preguntaba cómo era el trabajo, cuáles eran los horarios de trabajo, y él mismo se encargaba de ayudar a administrar los tiempos. Entonces eso lo ayudó bastante. Y en esta misma plataforma había una sección que era un foro chat, donde se preguntaban había preguntas efectivas entre los mismos alumnos, los pares, y con los profesores. Entonces ese chat era síncrono y podían hacerse preguntas y podían esclarecer bastante de las dudas que tenían. Entonces esa experiencia con esta segunda universidad fue bastante efectiva, sacó la carrera en año y medio, hizo su trabajo de grado y le fue bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que uno puede llegar a la conclusión? La conclusión es que la educación a distancia sí se puede. La educación a distancia sí vale la pena, siempre y cuando den todas las herramientas a disposición de los alumnos y de los profesores. La otra cuestión que yo le veo en positivo es que al haber estas tecnologías a mano, que es el principal requisito, debería haber lo que llamamos los profesores un feedback efectivo, un feedback a diario, donde los alumnos y profesores se puedan comunicar, bien sea síncrono o síncrono o en vivo, o como asíncronas, con actividades que se pueden utilizar. Es decir, darle mayor utilidad a cada una de las actividades, de las formas, de cada una de las herramientas que hay ahorita de la tecnología, que la podemos aprovechar. Entonces yo creo que sí se puede siempre y cuando estén esas dos condiciones primordiales, la tecnología y el manejo de la interacción alumno-profesor. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video.